Gloria al Señor Jesucristo. Bien, amado hermano, le invito a que vaya conmigo al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Hechos, capítulo 28. Hechos 28, 7. Vamos a leer hasta el 10. Pero le invito a que no cierre su Biblia, porque vamos a estar viendo pasajes en este libro de los Hechos, capítulo 27 y capítulo 28. Aleluya. Aleluya. Qué lindo los niños saliendo, ¿eh? Y allí Nedi anda sola, a ver. Y ella sabe por dónde va. Aleluya. Qué bueno es Dios. Ellos van con una alegría a coger su culto. Usted viene con esa misma alegría. Con esa sonrisa tan grande. Aleluya. Hay que ser como un niño, ¿verdad? Dice así la palabra poderosa del Señor. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Gracias, Señor, por esta tu palabra, y ruego, Dios, que me ayudes y me permitas predicarla para tu gloria, para edificación de nuestra alma, Señor. Te ruego que en este día tú, Señor, reconcilies y salves y libertes, y tu Espíritu Santo, eres quien tiene control de todo, aún de mi vida, para poder, Señor, bajo tu unción y dirección, predicar esta palabra con claridad, Señor, con vehemencia, con denuedo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. En estos versículos que leímos vemos que esto ocurre luego que el apóstol Pablo tuvo una fuerte travesía antes de llegar a esta isla que se menciona aquí. Más adelante vamos a ir viendo los detalles, cómo se llamaba. Pero lo que quiero comenzar resaltando es que cuando Pablo oró por este hombre, el padre de Publio, y este hombre sanó. Dice que todos los que tenían enfermedades venían y eran sanados. Cuando las cosas comienzan a ocurrir en masa y comienzan a ocurrir tan frecuentemente, son aires e indicios de un avivamiento. Y un avivamiento no es otra cosa sino que algo que vuelve a la vida, algo que vuelve y se enciende, algo que vuelve a tomar las características de vida que tenía del principio, y en muchas ocasiones aún más grandes y mayores. Y esto estaba ocurriendo en esa isla, estaba ocurriendo un avivamiento. Y yo le quiero hablar bajo el tema buscando el avivamiento. Porque el avivamiento viene por obra de Dios. Es Dios quien lo ordena, es Dios quien lo hace, es Dios quien único puede dar vida, es Dios quien único puede avivar. Es el Espíritu Santo el único que lo puede hacer. Pero el ser humano debe tomar una postura, una fe, una actitud que provoque, que estimule en el ambiente, que esté receptivo, que anhele que ese avivamiento continúe y se dé en medio nuestro. El avivamiento, para que se manifieste de manera colectiva, tiene que comenzar de manera individual. Cada uno de nosotros, si lo fuéramos a representar, seríamos como un carbón, y cada carbón tiene su función y va a arder y va a mantener la brasa ardiendo. Sabemos que la brasa es la que está bien caliente, pero cada carbón
tiene que también hacer su trabajo. Tiene que estar caliente, tiene que estar encendido. ¿Me entiende, amado hermano? Hay unas cosas que son necesarias, que se deben considerar seriamente. Hay unos aspectos que nosotros debemos considerar para que los avivamientos se den y continúen en medio de la iglesia. Y número uno es la toma de decisiones sin considerar el plan divino. Cuando las decisiones se toman sin considerar el plan divino, eso no ayuda a la propagación y al establecimiento del avivamiento. Cuando nosotros tomamos decisiones basadas más en lo que el deber impone que lo que el destino que Dios ha trazado, eso no ayuda a que el avivamiento se dé. Si usted va a la Biblia en el capítulo 27 de ahí de Hechos, en el versículo 1 y 2, dice así la palabra, que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Fíjese que esta gente tomaron una decisión más en el deber que en el destino y en el plan divino. El plan divino era que Pablo llegara a Roma. Pablo tenía que llegar a Roma, allí Pablo iba a ser ya ejecutado. Pablo tenía que llegar allí y predicar el evangelio, y él iba como un preso en esta embarcación. Pero ellos se vieron más obligados a tomar el deber y lo que les dictaba su razón, y no consideraron el plan divino. Cuando se toman decisiones así, eso no promueve que el avivamiento continúe y el avivamiento se dé. Es curioso notar, hermano, que dice que ellos se montaron en una nave adramitena. La nave adramitena pertenecía a un hombre llamado Adramito. Adramito, su nombre significa de acuerdo a la muerte. Ellos, en vez de ir de acuerdo al destino divino, se montan una nave de acuerdo a la muerte. Muchas veces las decisiones que tomamos, gloria al Señor, como individuos, como cristianos, no son cónsonas, no están alineadas con el plan divino, con lo que Dios quiere, con lo que Dios ha trazado, con lo que Dios ya ha preparado de antemano para cada uno de nosotros, sino que nos embarcamos en naves que no son en nada cónsonas con lo que Dios quiere. Nos montamos a veces buscando caminos de vida y hallamos caminos de muerte. Eso dijo el sabio Salomón. Dijo a Dios, ahí hay caminos que al hombre le parecen rectos, le parecen derechos, pero su fin es fin de muerte. Otra cosa que debemos considerar, hermano, para que los avivamientos se den y continúen en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestra iglesia, es iniciar planes confiando en el conocimiento y habilidades y destrezas humanas más que en Dios. Fíjese que Dios no excluye las destrezas, las habilidades, los talentos, el conocimiento. Dios no lo excluye porque Dios lo dio. Si eso fuese malo, Dios no lo daba. Pero cuando eso se canaliza y eso se somete bajo la dirección del Espíritu Santo, oh hermano, qué lindo es ver cómo la cosa se aviva. Es necesario ver cuán saludable se torna el ambiente, cuánto sana el alma, cuánto gozo llega al alma, cuánto dan gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y fíjese que si usted mira de los versículos 3 al 8 del mismo capítulo 27 de los Hechos, aquí con esta porción vamos a reforzar este planteamiento que acabamos de hacer. Dice, al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndose a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que salpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio, y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento a Creta, frente a Salmón, y costeando con dificultad, llegamos a un lugar de que se llaman Buenos Puertos, cerca de los cuales estaba la ciudad de Lasea. Fíjese que en esos 5 versículos que leímos,
En 4 ocasiones se utiliza palabra que habla dificultad, problema, vientos contrarios, a duras penas. Fue una travesía dura, pero los pilotos eran diestros. Ellos tomaron una decisión confiando en sus habilidades, en las destrezas que tenían de navegación, pero los vientos eran contrarios. Navegaron 2 veces a Sotavento, donde el viento era contrario, donde costeando no podían buscar profundidad en el mar, tenían que estar cerca de la costa porque a duras penas estaban pudiendo ellos navegar. Fíjese, hermano, que a veces cuando los vientos son contrarios, cuando las cosas no van quizás como esperábamos, cuando vemos que es una dificultad continua, gloria al nombre del Señor, es momento donde a veces tenemos que detenerlo, bajar la vela y decir a dónde va esta embarcación, a dónde está soplando el viento. ¿No será que es que yo quiero llegar a un lugar basado en lo que yo quiero, pienso y determino, y no hacia donde Dios tiene los vientos favorables para mí, a donde Dios tiene ya algo preconcebido para mí, donde va a ser de una manera linda, suave, tranquila, llena de paz? Cuanto dan gloria al nombre del Señor Jesucristo. Hay veces que los vientos no son contrarios porque es que vamos navegando mal y sobrevivimos esos vientos y pasamos esa etapa de navegar a Sotavento. Pero hermanos, realmente lo estamos haciendo confiando en las habilidades que tenemos, en el conocimiento que tenemos, en las destrezas que tenemos, y no en que es Dios el que dirige la barca. Cuánto dan gloria en nombre del Señor Jesucristo. Fue fuerte esa travesía. Otra cosa, hermano, que nos va a nosotros a retardar o a debilitar y a dificultar el avivamiento en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras iglesias, en nuestra familia, es no atender la voz del hombre de Dios. Fíjese, si usted mira en el capítulo 27, los versículos del 9 al 11, dice la Biblia ahí, que habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Pablo era un hombre de Dios, y él le decía: varones, veo que la navegación va a ser con prejuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Porque el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Fíjate que Pablo ahí era como un preso. Y él era hombre de Dios, pero lo tenían subestimado por su condición social. Porque él era un preso más. Él iba atado con cadenas. Él iba atado con grillos. Pero era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero él no tenía una posición ahora mismo de autoridad en cuanto a ello. Él era un preso. Ahora él estaba sujeto a un guardia. Ahora él estaba sujeto a un capitán, a un piloto, a un dueño de una nave. Y Pablo le decía: va a haber pérdida. Pablo les amonestaba y le decía: esto no va bien, esto va a dar problemas, esto ustedes no están escuchando, pero esto hay que atenderlo diferente. Y no le daban crédito, no le hacían caso, porque era un preso más, porque lo subestimaron, porque decían: ¿quién tú eres? Posiblemente decían: cállate la boca, tú eres un preso más, tú no sabes nada. Porque el hombre carnal no discierne las cosas espirituales. Lo espiritual se discierne por lo espiritual. Lo carnal se discierne carnalmente. No puede una y la otra cosa entenderse, porque se van a contraponer. Porque la carne es enemistad del espíritu y el espíritu es enemigo de la carne. No se llevan entre sí. No pueden coexistir juntos. O es uno o es otro. Aleluya. Y aquellos hombres con mentes carnales, naturales, no entendían la voz que salía de Pablo, que era del Espíritu. Él no solamente les amonestaba, les estaba profetizando que era lo que iba a pasar. Pero ellos no le tuvieron en cuenta. Ellos le daban más crédito al piloto, porque el piloto sí conocía aquellas aguas, porque el piloto sí sabía de navegación. Cuando las cosas se quieren pensar así, cuando nosotros no atendemos la voz de Dios a través del hombre de Dios, gloria al nombre del Señor Jesucristo, eso retiene y detiene la obra del Espíritu. Eso detiene que la obra se avive. Eso detiene que las cosas tomen
vida. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Otro aspecto que debemos considerar es, yo creo que usted vaya al verso 12 del capítulo 27. Dice que siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sudeste, e invernar ahí. Otro aspecto que vemos ahí en ese versículo es que los asuntos se muevan bajo la influencia de la comodidad de la mayoría. Hacer las cosas bajo la influencia de lo que a la mayoría le conviene. En ese verso dice que era incómodo invernar. Primeramente ellos llegaron a un lugar incómodo porque no estaban oyendo la voz de Dios ni estaban navegando como se supone. Y llegó el momento de la incomodidad. Pero dice aquí, la mayoría acordó zarpar. Dijeron, vámonos de aquí. Pues si ellos pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al noreste y sureste, e invernar allí. Cuando las cosas se hacen bajo la influencia de la mayoría, no siempre las cosas van a funcionar. Quizás se tenga el mayor número, pero eso no significa que se está en la voluntad de Dios. No se está en la voluntad de Dios meramente porque la mayoría lo acuerde. Aquí la mayoría acordó algo y la mayoría estaba equivocada. Cuánto dan gloria al Señor. Si usted mira el verso 13 y 14, dice que soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Otro aspecto que debemos nosotros seriamente considerar es que no debemos confiar en el parecer humano más que la sabiduría divina. Ellos tomaron una brisa del sur. Cuando la brisa sopla del sur, es aire caliente. Se forman los huracanes. Pero ellos pensaron que ya tenían lo que deseaban. Y era una brisa del sur. Y esa brisa del sur lo que hizo fue que los llevó a mar adentro. Recuerde que en estos tiempos estamos hablando de embarcaciones de velas, no de motor, no de jets, sino esto era pura vela. Necesitaba del elemento del viento para poder hacer las navegaciones. Pero el parecer de la mayoría era zarpar. Y cuando vino la brisa del sur dijeron, ahora es el momento de irnos, y levaron ancla. Y cuando nosotros confiamos más en el parecer humano, en lo que a nosotros nos parece bueno, más que en la sabiduría divina, eso va a detener y va a obstruir el avivamiento. La contraparte es que para que el avivamiento se produzca y se dé, debemos confiar más en la sabiduría divina que en el parecer humano. Cuánto dan gloria al Señor Jesucristo. Porque ellos tomando esa brisita del sur, lo que iban eran directo a un huracán. Era un viento huracanado llamado Euroclidón. Euroclidón. Fíjese que sabemos que los huracanes siempre lo que van a traer es devastación. Si lo causan en tierra, imagínense en el agua, donde lo que ganan es fuerza, no se debilitan. Los huracanes se debilitan una vez tocan tierra. Y aún así sabemos, y algunos aquí han sido víctimas de lo que es pasar en un huracán. Yo soy de una isla que es atacada constantemente por huracanes. Quizá en su país no pasan muchos huracanes, pero en Puerto Rico pasan muchos huracanes. Y hay huracanes que han cogido a Puerto Rico y por poco lo ahogan. Hemos sido víctimas y hemos sido devastados y sabemos lo que el daño que hace un huracán. Es terrible. Y este huracán, Euroclidón, no era pequeño, era grande. Cuando estudiaba yo acerca de Euroclidón, se cree y dicen los estudiosos y los teólogos que Euroclidón podría ser un huracán categoría 5. Es la categoría mayor que se le puede dar a un huracán.